Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para charlar sobre un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes y que sinceramente me tiene hiperventilando. Y es que, como ya pudieron intuir por el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos. Hande y Kerem. ¿Estalla el romance en Estambul? ¿Reconciliación a la vista? Pues agárrense porque vamos a analizar todos los detalles, las pistas, las especulaciones y por supuesto, a compartir mi opinión personal sobre todo este revuelo. Antes de empezar de lleno con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, noticias de farándula, análisis de series turcas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y así estarán al tanto de todas las novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este misterio. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Con sus papeles protagónicos en la exitosa serie Love is in the Air, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos dentro y fuera de la pantalla era innegable, lo que generó rumores de romance que eventualmente se confirmaron. Vivieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, llena de viajes, muestras de cariño y momentos románticos que nos hacían suspirar a todos. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura en el 2022 dejó a sus fanáticos con el corazón roto y a la prensa con material de sobra. Pero como bien dicen, donde hubo fuego cenizas quedan, y en este caso, parece que esas cenizas podrían estar comenzando a avivarse. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que sugieren que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo comenzó con una serie de avistamientos en Estambul. Fotos de Hande y Kerem en lugares aparentemente casuales, como restaurantes y eventos sociales, comenzaron a circular por las redes sociales. Al principio se especuló sobre encuentros accidentales o coincidencias, pero a medida que pasaban los días, las coincidencias se volvieron más frecuentes y, para ser sinceros, un poco sospechosas. Uno de los puntos clave que alimentó los rumores fue un evento benéfico al que ambos asistieron. No solo estuvieron presentes, sino que fueron fotografiados conversando y compartiendo risas. Los expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes y señalaron que había una evidente conexión y una complicidad palpable entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la cercanía, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Es importante destacar que estos expertos en lenguaje corporal, con su aguda observación, han notado detalles sutiles pero significativos, la forma en que se miran, la duración de esos encuentros visuales, la inclinación de sus cuerpos hacia el otro, la manera en que se tocan, todo eso revela una cercanía y una comodidad que trascienden la simple cortesía entre conocidos. Y precisamente en ese evento benéfico, se pudo apreciar esa conexión que el público añora. La complicidad en sus rostros, la risa compartida, el intercambio de palabras, todo ello se tradujo en una imagen que alimentó aún más la esperanza de los fanáticos y la curiosidad de los medios. Pero no todo se limita a los avistamientos y a los eventos sociales. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Tanto Hande como Kerem han compartido publicaciones en sus cuentas de Instagram que han sido interpretadas como indirectas. Mensajes enigmáticos, fotos en lugares similares y, lo más importante, la ausencia de declaraciones oficiales negando cualquier tipo de acercamiento, han mantenido viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. La analítica de las redes sociales es un factor crucial en este juego de pistas. Los fanáticos, cual detectives digitales, se han dedicado a examinar cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de indicios que confirmen o desmientan los rumores. Se han creado cuentas dedicadas a analizar las actividades online de Hande y Kerem, donde se comparan fotos, se identifican lugares y se interpretan los mensajes subliminales. Por ejemplo, si ambos comparten fotos en un restaurante específico, las teorías se disparan. ¿Cita secreta? ¿Reencuentro casual? ¿Simple coincidencia? La ausencia de una negación rotunda ante los rumores, por parte de los protagonistas, es un silencio que alimenta la especulación.
En el mundo de las celebridades, la ausencia de respuesta a menudo se interpreta como una confirmación velada. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la forma en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas recientes. Aunque han mantenido una postura diplomática, evitando confirmar o desmentir cualquier tipo de relación, sus palabras han sido siempre de respeto y admiración mutua. Han elogiado sus cualidades profesionales y personales, lo que para muchos es una señal de que aún existe un cariño y un afecto profundo entre ellos. En el ámbito de las entrevistas, las palabras de Hande y Kerem se han analizado con lupa. Aunque han evitado declaraciones explícitas, la forma en que se refieren el uno al otro es reveladora. Han hablado de su experiencia trabajando juntos, destacando el profesionalismo, la dedicación y el talento del otro. Han evitado caer en la confrontación o en el resentimiento, lo que denota una madurez emocional y un respeto mutuo. Es más, en ocasiones han hecho comentarios que sugieren una conexión especial, un entendimiento tácito que va más allá de la mera amistad. Estas declaraciones, cuidadosamente medidas y formuladas, han sido interpretadas por los fanáticos como una señal de que, a pesar de la ruptura, el cariño y el afecto aún perduran. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente estamos ante una posible reconciliación? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. La vida de las celebridades es un misterio y las noticias pueden ser tanto reales como producto de la especulación. Sin embargo, basándome en toda la información que he recopilado, en los avistamientos, en las redes sociales, en las entrevistas, en mi instinto de fan, me atrevo a decir que las posibilidades de que Hande y Kerem estén intentando algo nuevo son bastante altas. Es importante tener en cuenta que las relaciones, especialmente las que se viven bajo el escrutinio público, son complicadas. Es posible que hayan tenido sus diferencias, sus problemas, sus motivos para separarse en el pasado. Pero también es posible que el tiempo, la distancia y la madurez les hayan permitido reflexionar, perdonar y, quién sabe, volver a apostar por el amor. La presión mediática, la exigencia de los fans, las agendas apretadas, todos estos factores pueden afectar negativamente una relación. Sin embargo, el tiempo y la distancia pueden ser curativos. La reflexión, el perdón y la madurez emocional pueden abrir las puertas a una nueva oportunidad. Es plausible que Hande y Kerem, con el paso del tiempo, hayan podido analizar sus errores, aprender de ellos y decidir si están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Personalmente me encantaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Me parece una pareja hermosa, con una química increíble y con un gran potencial para ser felices. Admiro su talento, su profesionalismo y su capacidad para lidiar con la fama. Creo que ambos se merecen la felicidad y que si están destinados a estar juntos, merecen intentarlo. Pero como siempre digo, el amor es una decisión personal. Son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para ellos. Nosotros como fans solo podemos esperar, desearles lo mejor y, por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y de su presencia en el mundo del entretenimiento. Como fanático, uno se involucra emocionalmente en la vida de los actores que admira. Desearles lo mejor, celebrar sus éxitos y apoyarlos en sus decisiones personales es parte de ese vínculo. Es natural que nos alegremos por su felicidad y que anhelemos verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos un poco de las especulaciones y los rumores que han surgido a raíz de todo esto. Por supuesto, las redes sociales han explotado con teorías de todo tipo. Algunos fans están convencidos de que ya están juntos, otros creen que están en secreto, otros simplemente especulan sobre lo que podría pasar. Las teorías de los fans son tan variadas como creativas. Desde aquellos que están seguros de que ya son pareja secreta y que esperan el momento adecuado para hacerlo público, hasta los que creen que están jugando con la prensa para generar publicidad. Hay quienes analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación, en busca de la verdad. La imaginación de los fans no tiene límites, y las redes sociales son el terreno perfecto para dar rienda suelta a la especulación. Una de las teorías más populares es que Hande y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos, y que esta cercanía es parte de la estrategia de marketing. Aunque esta posibilidad no se puede descartar por completo, creo que es menos probable. La química entre ellos es tan evidente, tan natural, que sería muy difícil fingir algo así. Además, ambos tienen proyectos individuales en curso, y no parece que necesiten recurrir a una estrategia de este tipo para generar interés. La industria del entretenimiento es conocida por sus estrategias de marketing, pero en este caso,
la química que comparten Hande y Kerem parece demasiado auténtica para ser producto de una campaña. Es cierto que la publicidad puede ser un factor importante, pero forzar una relación romántica para generar interés en un proyecto es arriesgado, y en la mayoría de los casos se nota la falsedad. Otra teoría un poco más romántica es que Hande y Kerem han decidido mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática y de las especulaciones. Esto, sinceramente, me parece una opción más plausible. Han aprendido la lección del pasado, y quizás estén buscando un camino más tranquilo, más privado, para vivir su amor. La exposición mediática puede ser abrumadora, y muchos famosos han optado por mantener sus relaciones en secreto para protegerlas. Esta estrategia les permite disfrutar de su amor sin la constante presión de los medios y de los fanáticos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem han logrado despertar nuevamente el interés del público. Sus nombres son tendencia en las redes sociales, sus fotos y vídeos son compartidos y comentados por millones de personas en todo el mundo. Y esto, sin duda, es una muestra de su poder y de su influencia en la industria del entretenimiento. El fenómeno fan es innegable. La historia de Hande y Kerem, su química, su ruptura y las especulaciones sobre una posible reconciliación han generado un interés masivo. El público está ávido de información, y las redes sociales son el principal canal para seguir la evolución de esta historia. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de una reconciliación. Si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, esto podría tener un impacto significativo en sus carreras. Por un lado, podría aumentar aún más su popularidad y su atractivo comercial. Los fans estarían encantados de verlos juntos en nuevos proyectos, y las marcas se pelearían por contratarlos como embajadores. La imagen de Hande y Kerem juntos es atractiva y rentable. Una reconciliación podría impulsar sus carreras, generando nuevas oportunidades laborales y aumentando su caché. Por otro lado, también podrían enfrentarse a una mayor presión mediática y a una mayor exposición pública. Tendrían que lidiar con los paparazzis, con los rumores, con las especulaciones, y con la constante atención de los medios de comunicación. Es un precio que sin duda estarían dispuestos a pagar si realmente están enamorados. La fama tiene un precio y Hande y Kerem ya lo han experimentado. Una reconciliación podría traer consigo una mayor exposición, lo que implicaría lidiar con la invasión de su privacidad, los rumores y la constante atención de los medios. En definitiva, el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto. No sabemos qué pasará, pero sí sabemos que su historia de amor sigue siendo un tema de interés para millones de personas. Y como siempre estaremos aquí para informarles de todas las novedades, de todos los detalles, de todas las pistas que surjan. La expectación es alta y el público está atento a cada movimiento. Las redes sociales, los medios de comunicación y los fanáticos están pendientes de cualquier señal que revele el futuro de esta pareja. Pero volviendo a la pregunta central de este vídeo, ¿estalla el romance en Estambul? ¿Reconciliación a la vista? Mi respuesta, basada en todo lo que he analizado, es un rotundo tal vez. Hay muchas señales, muchas pistas, muchos rumores, pero la última palabra la tienen ellos. La incertidumbre es parte de la emoción. Los fanáticos y los medios de comunicación están expectantes ante la posibilidad de una reconciliación. En este vídeo hemos analizado en detalle la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los avistamientos en Estambul hasta las especulaciones en las redes sociales. Hemos revisado las posibles razones detrás de su reencuentro y hemos discutido las implicaciones de una posible reconciliación. Hemos compartido nuestras opiniones y especulaciones y, sobre todo, hemos disfrutado de la emoción y el misterio que rodea a esta apasionante historia de amor. Quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan encontrado la información útil e interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cuál es su pareja de telenovelas turcas favorita? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por las telenovelas turcas y el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.